Víctor de Correa, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cafecito? Por supuesto, por favor. Este libro es un intento de humanización de la guerra. ¿Qué quiere decir eso? Que sin entrar a limpiar culpas, que sin entrar a explicar nada, usted va a entender al otro, va a ver que su enemigo es un ser humano, porque a veces la guerra deshumaniza. ¿Es esa Historias de Guerra para Tiempos de Paz? Sí, este libro nació, muchas gracias Mauricio, este libro tiene una historia muy bonita. Logré entrevistar a varios miembros del Comando Central, entre ellos a Nicolás Rodríguez Bautista, precisamente en Cuba el año pasado, y les pedí autorización para escribir un libro de entrevistas, pero no quería entrevistar preguntando el parte de guerra, la consigna política, yo quería preguntar por el ser humano. Fui autorizado, viajé a Quito, estuve varias semanas con ellos y uno a uno, de manera privada, fui entrevistando a cada miembro de la delegación del ELN, entre 3 y 4 horas. Pero era indagando su caminata más larga, cómo fue la última Navidad en el monte, el primer disparo, el primer combate, si fueron heridos de guerra. La relación con los animales, la relación con la autoridad, la relación con las mujeres, con los indisciplinados, incluso hasta tiene un espacio que dedica a la autocrítica, ¿no? De ellos. Pues. Esa es la idea. Entonces la contribución, ¿cuál es? Lo que se busca detrás de eso, Mauricio, es cómo mostramos que hay ahí unos seres humanos. Y como bien lo decías, no se trata de justificar ni de hacer un prontuario, no es un libro a favor o en contra, es donde el periodista, en este caso yo, soy una correa de transmisión entre seres humanos. La inmensa mayoría lloraron durante las entrevistas, afloraron cosas profundamente humanas. Tuve la oportunidad de entregársela tanto a la delegación del gobierno como al presidente Santos, y yo creo que son ese tipo de cosas las que puede encontrar el lector, más allá de su posición política o no sobre el ELN. Lo importante es descubrir que hay seres humanos. Eso facilita muchísimo un diálogo de paz. Sí, la guerra nos ha hecho pensar esos atarbanes, esos animales, esas bestias, esos insensibles, en fin, incluso esos sujetos, esos individuos, o sea, ya es una deshumanización total, de lado y lado. Sí. También encuentra que para ellos es importante conocer el lado humano de los soldados de nuestro ejército y de lo que se vive del otro lado de la guerra. Sí, incluso en las mesas de negociación, esa creación de confianza entre los equipos negociadores, esa humanización que no se hace en discursos, se hace como aquí, en un café, se hace en un intermedio, se hace en un almuerzo conjuntos, genera otro tipo de relaciones, genera otro tipo de lenguajes y la gente empieza a entender por qué el otro. El epígrafe del libro es muy claro: ¿quién es mi enemigo? Mi enemigo es aquel cuya historia no conozco. Uno desconoce las historias de los enemigos y a veces preguntarnos, no para justificar, repito, sino para explicar el contexto, ¿por qué alguien es agresivo? Sí, ¿Por qué alguien toma una decisión determinada? ¿Por qué entró a la guerra? ¿Cuál fue el motivo que por el cual entró a la guerra? Y encuentra usted experiencias extraordinarias, ¿no? Sí, es muy curioso porque a veces son pequeñas historias las que van constituyendo ese universo de la guerra. Nosotros oímos hablar del ELN a través de los actos violentos, pero hay una cotidianidad que vive Catatumbo, Arauca, Chocó, donde hacen presencia, y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo le decía a algunos delegados del equipo negociador cuando me invitaron para participar de debates sobre el ELN, y les decía, lo importante no es el ELN que uno se inventa, sino el ELN que es. Y ese que es también no solamente sucede en el Parque La 93 en Bogotá, sucede en Saravena, sucede en Chocó, sucede en el sur de Bolívar. A ese ELN real es con el que hay que negociar. Sí. Sin magnificarlo, pero tampoco sin reducirlo a su tamaño real. Entonces, encontrarse ese ELN real, pero también el ELN tiene que entender que hay un ejército real, unos soldados reales, unos dramas reales. El drama del soldado. Y el drama del guerrero. O sea, también tomar las armas es una cosa históricamente desde Aquiles, ¿no? Desde la Ilíada hasta nuestros días, desde la Odisea. Hay unos dramas terribles, ¿no? Cuando Aquiles se pone a llorar en la carpa. Por Patroclo. Pero el primer llanto lo hace por Brisneda, ¿no? Su primer talón de Aquiles es el amor. Finalmente, el primer talón, la primera debilidad que muestra Aquiles es el amor en la Ilíada. ¿Cuáles amores y desamores hay ahí en la guerra? Y eso nos permite tener una perspectiva de paz. Es decir, no podemos trabajar sobre algo que no conocemos. Yo no pediría que todos los que vivimos en zonas urbanas vayamos para seguir la guerra, algunos lo hemos hecho, pero este libro ayuda a acercarse a ver esa otra realidad, y yo creo que ese es un deber periodístico. Una de las cosas que se discute es que tanto son víctimas los propios victimarios,
cuando usted generalmente tiene una actitud de victimario, es muy posible encontrar que en su pasado usted también fue víctima de algo. ¿Eso lo encontró? Sí, claro, ahí hay dolores muy grandes, ¿sí? Pero la categoría víctima o victimario aquí se diluye, ¿sí? Y yo más bien diría es un ser humano que ha sido victimario y tiene una responsabilidad a la cual tendrá que responder a la justicia. Ese no es mi interés. También se podría hacer este ejercicio con las BACRIM, también se podría hacer este ejercicio y lo han hecho algunos con el narcotráfico. No para justificar, sino tratando de ahondar en esa naturaleza humana. ¿Qué lleva a un ser humano a tomar una decisión? Es colocarse en los zapatos del otro de alguna manera a través de la lectura. Sí. Entonces es un libro que no obedece a una agenda política, no es hacerle publicidad al ELN, porque no está hablando de sus banderas políticas, está hablando de su cotidianidad. Sí, porque usted ha recibido ataques precisamente por eso, porque le dicen es usted un justificador, una apologeta de el ELN con la guerra. ¿Qué le dice frente a esas críticas? Sí, yo creo que hay una cosa interesante. Uno no puede apostarle a un proceso de paz si no cree mínimamente en las partes. Es decir, si uno dice el gobierno de Santos no quiere hacer la paz, pues no puede apoyar un proceso. Pero si uno dice el ELN no quiere hacer la paz, pues es imposible. Hay que tener un poquito de fe en las partes para poder apoyar. Eso es una cosa fundamental. Bien. Y la otra, hay que reconocer su naturaleza, ir a hablar con ellos, estudiarlos. El ELN es una organización muy curiosa en el sentido de que los medios y los expertos nos muestran un ELN que yo desconozco. O sea, se han inventado un ELN que no corresponde a la realidad. Igual en algunas partes nos inventamos un Estado que no es, o unas fuerzas militares que no son, pero acercarse a la realidad. ¿Pero a qué se refiere particularmente con el ELN que yo desconozco? ¿Qué descubre usted, por ejemplo, que hay una enorme diferencia entre quienes estamos en Bogotá, en los medios, y usted que ha vivido con ellos y ha visto otra cosa? Por ejemplo, la voluntad de paz. Ajá. El presidente Santos una vez me preguntaba si yo creía en la voluntad de paz del ELN. Yo decía, hombre, gente que lleva a escoger 9 comandantes, donde cada uno lleva más de 20 años en la guerra. Algunos de ellos el gobierno ni siquiera sabía quiénes eran, y ponerlos en la luz pública por tantos meses para que negocien es porque quieren hablar de paz. No se trata de mandar 3 muchachos a decir, hombre, vaya, diga cualquier cosa para jugar a la paz, no. Las acciones, el suspender acciones con incidentes, porque todo cese al fuego tiene incidentes, durante 102 días fue una demostración de paz. Las penurias, las angustias, las discusiones internas por darle un espacio a la paz dentro del ELN han sido muy fuertes. Otra cosa que se dice mucho en medios, el ELN está dividido. La verdad, eso no es cierto. El problema del ELN es que está unido. Entonces tiene que consultarse todo para tomar decisiones. Pero hay una serie de mitos que se han ido construyendo sobre el ELN que no ayudan a la negociación. Sí, porque se dice, eso es uno de lo que se dice, que el ELN está dividido, que las decisiones que toman los comandantes es muy distinta a la que toma su bloque central o sus directivas, y que lo que hay es una gran oposición interior o una gran ruptura frente a lo que están negociando hoy en La Habana. Yo creo que los procesos de paz, y eso lo hemos visto en Nepal, en Filipinas, en muchos otros lados, en Darfur, transforman a las partes. Las partes son dinámicas, entran de una manera y salen de otra. Lo vimos con las FARC, lo vimos con el M-19. En el M-19 el 80% de los guerrilleros no quería firmar la paz, pero se da un proceso a la medida en que el gobierno contribuye a esa mesa. Entonces es importante que el gobierno sea consciente que si le ayuda al ELN a sufrir esas transformaciones internas, es posible que avance hacia un proceso de paz. Eso es importante. Ahora, es importante también saber que usted es médico y que ha trabajado con Médicos Sin Fronteras y que ha trabajado con la Cruz Roja. Y esa visión, digamos, del encuentro con el ser humano, distinto con el dolor de la bala, que es la misma bala que le entra al soldado, al amigo y al enemigo, sí, exactamente, y ver ese dolor, lo ha confrontado a usted con un ser humano distinto a con una víctima N, ¿no? Sí, cuando estaba con el Comité Internacional de la Cruz Roja tuve la posibilidad de atender paramilitares en combate, soldados y guerrilleros, y lo que encuentro es eso, seres humanos. Incluso el libro tiene una particularidad, yo ya lo entregué al ELN, a la delegación, y el libro también actúa como un espejo. Es decir, cuando alguien del ELN lee todo el libro, entiende también y le sirve reflexión sobre su propia historia, sobre lo que son. Entonces, si pudiéramos escribir muchos espejos en Colombia, si pudiéramos escribir muchos libros, imagínate que podamos hacer un libro sobre la vida de los taxistas en Bogotá. Entonces, de pronto, no justificaríamos, pero entenderíamos la rabia con que a veces algunos nos atienden. Si fuéramos capaces de hacer una historia de algo tan anónimo como el conductor de Transmilenio, si fuéramos capaces de preguntarnos qué pasa con el señor que está vendiendo tomates en la esquina,
Entonces tendríamos otra mirada. Yo recuerdo el caso de Rosa Elvira, la que fue empalada y asesinada en Bogotá. Sí. Pero hay una historia humana que no aparece, de una mujer que hacía el bachillerato de noche, que quería ser psicóloga, que vendía dulces frente a un hospital. O sea, esas historias, vamos a ser más justos, más personas, vamos a construir un proyecto colectivo, un país más humano en la medida en que seamos capaces de reconocernos como personas. Sí. Ahora, este libro tiene una característica y es que usted lo presentó después a las personas que le habían dado los testimonios. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué decide? Porque no es común que un periodista le entregue a la fuente o a la persona que entrevistó el texto para que lo apruebe o lo desapruebe. Hay dos historias previas. Una es un experimento que hicimos de un trabajo con las comunidades en Arauca, en el Sarare, que además te traje los Miren, libros. Aquí están estos dos libros. Sí, este libro de Sarare fue un libro muy bonito, construido con las comunidades, las fotos además nos las dieron ellos, y ahí recopilamos la historia de más de 150 líderes. Una vez logramos transcribir y ordenar con un equipo que me acompañó este proceso, decidimos hacer lo mismo en Catatumbo. Y lo interesante es esto: antes de entregarse al editor, los dos libros se entregaron a las comunidades y las comunidades lo aprobaron por una cosa de elemental respeto. Yo quiero estar seguro que lo que digo en el libro refleja no lo que yo escuché, sino lo que tú querías decir. Y en este caso, y en el caso del ELN optamos por lo mismo. Le hicieron observaciones y no, esto no. Yo lo dije, pero no era lo que quería decir. Sucedieron dos cosas. Yo le dije al comandante Pablo Beltrán, tienen un mes para corregir el libro. Y Pablo me dijo 8 días. Si no lo hacemos en 8 días, no lo vamos a hacer. Y luego yo esperaba, conociendo un poco al ELN, 200 páginas de críticas, me mandaron una página. Por favor, esto hay que matizarlo, esto consideramos que no debe ir. Y todo fue como, Víctor, tú decides lo que tú quieras, pero consideramos esto. Yo tuve en cuenta las recomendaciones porque era un pacto. ¿Qué no les gustaba, por ejemplo? No les gustaba una imprecisión histórica que había en el texto, porque alguien cometió un error en la imprecisión histórica, y había una parte relacionada con las FARC donde el ELN decía, esto creemos que hay que matizarlo muchísimo y preferimos eliminarlo. Y yo hice caso a eso. Pero el 99% del libro fue respetado, el acuerdo que habíamos hecho era ese, y luego yo se lo entregué al editor con la confianza de que la fuente se sentía satisfecha. Pero con los libros del Catatumbo y del Sarare hicimos lo mismo. Entonces, creo que hay dos cosas importantes. El libro de Catatumbo y del Sarare no pregunta solo por la guerra, sino por la historia de la comunidad, como la urbanización, el impacto del petróleo, las economías. En el caso del ELN, también preguntamos por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es la homosexualidad dentro del ELN? ¿Qué pasa con las mascotas? La primera vez que se han enamorado, los matrimonios que hacen los comandantes del ELN. La relación de los soldados o guerrilleros del ELN con una comandante mujer. Por ejemplo. En zonas muy machistas. Exactamente. Entonces, ahí hay una cantidad de cosas. La iglesia, la religión dentro del ELN, que a veces creemos que todos son cristianos, y evidentemente hay un grupo cristiano importante. Ahí hay muchas cosas, entonces, esa complejidad. Te doy un ejemplo concreto de la negociación. Y le pregunto yo a un comandante, ¿cuál es la decisión más tonta que hayan tomado dentro del ELN? Y él se ríe y me dice, mire, una vez tomamos una decisión, hicimos una elección para decidir cuántos botones debía llevar el uniforme de la camisa del uniforme del ELN. Eso a uno le puede parecer tonto. Ahora, ¿qué entiende un negociador del gobierno? Quiere decir que el ELN consulta todo. Por eso ahora en Cuba es de entender que termina un ciclo y ellos van y le preguntan a sus bases guerrilleras qué opinan. ¿Eso qué permite? Que la mayoría del ELN esté informado, esté conectado y esté de acuerdo con las decisiones. Entonces, un ejemplo tan tonto como esto, leído en clave estratégica, muestra que la guerrilla del ELN es una guerrilla muy asamblearia. Eso tiene sus pros y sus contras, yo no lo voy a juzgar. Pero ¿cómo se puede deducir de una pequeña historia cómo se relacionan políticamente? Heridas de guerra. A veces el dolor lo curamos con la pastilla y con el consejo. Si usted mima mucho al enfermo, se le agranda el dolor. Si usted no le pone cuidado, también. La solución es tratar a las personas en el punto justo. Pero a veces hay que decir durito. Párese que usted es capaz. A veces hay que tratar el dolor con fuerza y a veces con ternura. Aquí hay un testimonio absolutamente humano y revela mucho de la psicología del guerrero. Usted ha estado muy interesado durante todas sus obras y ahorita hablamos un poco de sus trabajos en el Medio Oriente, ¿sí? En el Nilo, por ejemplo, La sangre llegó al Nilo, las crónicas desde la guerra, del guerrero, que encuentra diferencias entre el guerrero afuera
el guerrero en el Medio Oriente o en el Asia Menor y el guerrero aquí? Dos cosas que hay que decir. Una, que el guerrero se ha desprestigiado. Los grandes héroes de la Ilíada, de la Odisea, para mencionar algunos clásicos, fundamentalmente eran guerreros, ¿no? El Quijote de la Mancha es otro tipo de guerrero idealista, pero al fin y al cabo se enfrenta con molinos de viento, sigue siendo un guerrero, ¿no? El libro, uno de los libros, El hombre rebelde, que es mi libro favorito de Albert Camus, habla del guerrero. Hoy en día el guerrero, con la idea de la paz como un absoluto, digamos que su figura ha tenido un desprestigio, pero fundamentalmente yo quiero reivindicar una cosa: el guerrero no es un sádico, no es un tipo loco, no es un tipo que crea en la destrucción. También es guerrero el militar, también es guerrero se guerrea la vida, ese que cada día sale a buscar el alimento. La idea del hombre que utiliza la violencia para un fin justo o injusto es una constante en nuestra historia, pero a veces lo satanizamos y no nos acercamos que hay un ser humano que llora, que se enamora, que sufre. Los guerreros de Afganistán y los guerreros de Colombia o los guerreros de Oriente Medio comparten muchísimos elementos. El honor, ¿sí? El miedo a mostrar la debilidad, ¿sí? El llanto en el silencio, por ejemplo, se observa y se ve, ¿sí? Es decir, mostrar sus debilidades no son públicas. Nos han enseñado que hay que ser machos, que hay que mostrar el valor, que hay que mostrar la fuerza, pero adentro hay un ser humano con muchas fragilidades, con muchos miedos, ¿no? El problema de la rebeldía dentro de las mismas filas, ¿no? ¿Por qué tengo que obedecerle a mi comandante? Eso se observa en todas las guerras. Sí. El guerrero y la fuerza de la lucha. Usted habla en un pasaje acá del narcotráfico y de cómo el narcotráfico varía las relaciones y los vuelve clientes en vez de el entendimiento entre seres humanos. El paso del narcotráfico acá, ¿cómo lo toma? Sí, fundamentalmente en las obras del Catatumbo y del Sarare son importantes. Catatumbo es una región donde desafortunadamente usted no puede salir a caminar sin encontrarse con una mata de coca. Pero el problema del narcotráfico, en una columna reciente lo desarrollo, no en este libro en particular, tiene que ver con hasta qué punto los seres humanos seguimos siendo humanos en nuestras relaciones cuando media el dinero. Es decir, cuando media el dinero del narcotráfico o de lo que sea, empezamos, y eso es una categoría además marxista, empezamos a sufrir. Porque ya nuestra relación no es de te ofrezco un café, te ofrezco un libro, te ofrezco una rosa, te invito a comer gratis, sino ya lo hago bajo un interés. El problema del narcotráfico es que permea las lógicas de relaciones entre los seres humanos. Y eso ha sucedido en todo, ¿no? En nuestra política, en nuestros gobernantes regionales, en la guerrilla, en el narcotráfico, en los paramilitares, en el ejército, en todas las áreas donde el narcotráfico es como un rey Midas, ¿no? Sí. Que no todo lo vuelve oro, sino todo lo vuelve corrupto. Y todo lo vuelve corruptible, el dinero del narcotráfico. Sí. Entonces el problema no es solo si se producen o no unos narcóticos, si se consumen o no en Estados Unidos. El problema es hasta qué punto la ilegalidad de eso genera un precio que permite comprar y vender conciencias. Sí, yo quisiera ahora pasar rápidamente a un tema, porque nos queda poco tiempo, pero yo lo quiero aprovechar para hablar de lo que sucedió anoche. Usted acaba de poner un Twitter del que estaba buscando. Resumen de Oriente Medio. 1. Estados Unidos se aleja del pacto nuclear con Irán. 2. Las tropas iraníes en Siria lanzan 20 misiles a Israel en los altos del Golán. 3. Israel bombardea, como ha hecho en más de 150 veces el territorio sirio. 4. Hezbollah acaba de ganar las elecciones en el Líbano, lo cual muestra que ese conflicto sí que está lejos de ser resuelto. ¿Y qué piensa ahora? Porque sé que está escribiendo un libro también sobre Siria. ¿Qué piensa ahora que puede pasar con estos últimos acontecimientos, con la decisión de Trump de alejarse del pacto nuclear con Irán? Ahí hay una cosa terrible y es el mensaje que le envía a Corea del Norte. Corea del Norte empieza un proceso de acercamiento con Corea del Sur como no se ha visto desde el año 53. Hay intercambios. Acaban de ser liberados unos espías de los Estados Unidos. De los Estados Unidos, de ciudadanos de Corea del Sur que eran espías de los Estados Unidos en Corea del Norte, ¿no? Pero además la unión entre los dos líderes, ¿no? El encontrarse, en firmar un acuerdo de cooperación, en distensionar la zona. Es curioso, se llama la
zona desmilitarizada, pero la zona más militarizada del planeta. Yo estuve allí hace algunos años y lo interesante es que esos pasos que se dan obedecen a una promesa de Donald Trump de, señor Kim Jong-un, si usted participa en un proceso de desarme, va a tener unas garantías y un apoyo por parte de los Estados Unidos. Pero días siguientes dice, ese proceso que ya está en curso en Irán se suspende. Cuando Irán ha cumplido con los acuerdos y ha permitido las inspecciones y suspendió el enriquecimiento de uranio. Entonces el mensaje es, lo que hay que hacer es que usted deje de tener armas y en ese momento van a volver las sanciones. Yo creo que es un pésimo mensaje a Corea del Norte, pero además es un pésimo mensaje de la seriedad de los Estados Unidos. O sea, no se pueden hacer políticas donde se firma un tratado, se compromete y luego da el paso atrás. Pero lo hizo también frente al cambio climático, lo ha hecho también en el sentido de respetar que Jerusalén es una ciudad internacional, como lo dice el derecho internacional, y no es la capital de Israel. Porque entonces, ya anunció, pues ya después del anuncio ya está dando la dirección de donde va a quedar la embajada en Jerusalén. Entonces el problema es que Trump está contribuyendo a un caos internacional muy grande, a un desorden internacional y, como se suele decir, uno sabe cómo empieza una guerra pero no se sabe cómo termina. Oriente Medio es un polvorín con demasiadas complejidades religiosas, culturales, económicas y políticas. Si a eso Donald Trump llega a aumentar, está entrando como un elefante en una cristalería, pues vamos a tener desafortunadamente más motivos de guerra. Y me devuelvo otra vez, porque ya es la última pregunta de despedida, me devuelvo a Colombia. ¿Está usted optimista con las negociaciones que empiezan en La Habana hoy? Toca ser optimista. Yo creo que los que hemos acompañado el proceso entre el gobierno y el ELN debemos insistir y debemos pedirle a las delegaciones que negocien como si no hubiera haber elecciones en Colombia, que continúen en la negociación, que traten de hacer lo mejor posible. Las paces no son perfectas, por supuesto, pero son mejores que la guerra. Son las 8 en punto. Don Víctor de Currea Lugo, muchísimas gracias. Historias de guerra para tiempos de paz. Un libro importante para conocer quién es ese otro que está combatiendo, quién es el guerrero. No, vuelvo, y yo lo sé porque he leído parte del libro, no todo, pero sí lo he leído parte, no como una explicación que quiera lavar culpas, que quiera hacer que no se enfrente lo que tiene que enfrentar, que son las consecuencias de la guerra, sino conocer que del otro lado también hay una persona y cómo vive esa otra persona, y nos damos cuenta de lo estúpido que es la guerra entre los humanos, que finalmente yo creo que esa es la gran conclusión, la estupidez de la guerra y de la confrontación. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, Mauricio. Bienvenido siempre. Esto es Despierta Bogotá, vamos a una pausa, tenemos más para compartir con ustedes.